Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio y a través de internet. Es una gran alegría poderles saludar en estos tiempos especiales para todo el mundo. Sabemos que en fechas como estas se recuerda y se tiene presente la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero es importante también señalar que hay mucha imprecisión en cuanto a los datos, en cuanto a las fechas, en cuanto a los acontecimientos, cómo se llevó a cabo este gran evento que marcó la historia para toda la humanidad. En base a esta necesidad y a la importancia de tener en claro cada uno de estos acontecimientos que tienen concordancia con la historia judía, las fiestas judías y la historia. Cada acontecimiento, cada suceso tiene que tener concordancia. Hay algunos agnósticos, ateos, que muchas veces quieren hacer quedar mal a los cristianos diciéndoles que ni siquiera la Biblia concuerda. Y es cierto, hay pasajes que pareciera que no tuviesen una concordancia con otro. Sin embargo, si vamos profundizando en los diferentes pasajes, vamos a encontrar que aunque cada uno tiene una versión, podemos sacar un mapa, sacar un panorama que nos va a dar mayor precisión en cuanto a los acontecimientos. Es decir, tenemos la versión de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos, pero no se contradice ninguno de ellos, sino más bien complementan la información para que la historia no nos deje mentir. Y mucho menos nuestro Señor Jesús sea hallado mentiroso con cada una de sus profecías. Como dice la Escritura, el hombre es mentiroso, pero no Dios. El apóstol Pablo lo declara puntualmente en Romanos 3:4. En ninguna manera, porque Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando juzgares. En otra versión dice de una manera más convincente, dice, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Efectivamente, aunque muchos quieren hacer quedar mal a la iglesia, y algunos hasta se atreven a dudar de las Sagradas Escrituras, diciendo que las Escrituras fueron escritas por hombres. Han habido muchos historiadores, antropólogos, científicos, y han hallado que efectivamente la Biblia tiene concordancia en cuanto a los datos históricos. Efectivamente, en Jerusalén hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret. Han habido también datos que concuerdan en cuanto a las fechas, datos astronómicos que concuerdan con las fechas. Recuerde que habíamos dicho que los hebreos tienen un reloj o un calendario solar y lunar a la vez. Lunisolar se le llama. Y es importante señalar también que cada una de las fechas tenían que tener exactitud. Hay mucha gente que no le presta atención a los números. Para ellos los números no dicen nada. Sin embargo, los números son exactos. Y los números nos muestran
que Dios es veraz en cuanto a los tiempos. Por esto la serie Entendidos en los tiempos trata de mostrarnos con exactitud los diferentes acontecimientos, los diferentes tiempos, y que nosotros tengamos una visión clara de las cosas, que no divaguemos. Hay mucha gente, muchos predicadores que por mucho tiempo a los jóvenes que hacían una pregunta les decían: confórmate con saber que Cristo te ama y que serás salvo. Lo demás no tiene importancia. Otros predicadores que decían: no te metas en Honduras, mejor enfócate a las cosas más sencillas. Obviamente el evangelio tiene que ver con el amor, tiene que ver con la gracia, la misericordia de Dios, pero si nos adentramos a estos temas, en la Escritura vamos a encontrar concordancia y exactitud. Por lo tanto, te pido que prestes atención, porque hoy te voy a compartir 3 palabras clave que tienen que ver con el episodio número 26 titulado Datos sobre la muerte y resurrección de Jesús. Voy a hablar de algunos datos importantes para que tú estés convencido, sobre todo de que la Biblia, las profecías, tienen cumplimiento exacto. Hagamos una oración y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé revelación, sabiduría, inteligencia, ciencia y sobre todo de su unción. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, por este tiempo. Te pido, Señor, que seas tú a través de mí enseñándonos y enseñando a todos los oyentes acerca de estos datos sobre tu muerte y resurrección. Es importante que sepamos que todo tiene cumplimiento a cabalidad, con exactitud, y que estos tiempos tenemos que entenderlos porque la palabra profética es precisa, es exacta, no divaga, así como es la fe, es certera. Te ruego, Señor, que con esa certeza en el tiempo, en las sazones tuyas, podamos aprender hoy acerca de estos cumplimientos que se dieron hace ya más de 2000 años y que hoy recordamos con esa seguridad de que todo se cumplirá al pie de la letra. Danos sabiduría, danos inteligencia a todos, y que esta palabra de revelación de tus sagradas escrituras, de tu palabra, de ti, Señor, tus sagradas escrituras nos dan testimonio firme y nosotros la creemos y la tomamos para nosotros. Nos aplicamos tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu palabra revolucione nuestros corazones y que sea sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, para dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora a adentrarnos a compartir estos datos importantes, datos sobre la muerte y resurrección de Jesús. La primera palabra clave, el primer dato que quiero dar, es que Jesús cumplió la Pascua en él. Como había compartido antes, la Pascua es el Pesaj. Es una de las fiestas más importantes para los judíos y para los cristianos. Y en esta época se viene hablando mucho acerca del Pesaj, acerca de la Pascua. Pero vamos a recordar nuevamente lo que es el Pesaj y vamos a ir a Levítico 23. Pesaj, la Pascua judía llamada también Fiesta de la Libertad o de la Primavera, del 14 al 21 de Nisán, que celebra la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. 7 días comerás ácimos, y el día séptimo será fiesta de Yahvé. La festividad comienza el 14 del mes hebreo de Nisán, tiene una duración de 7 días en la tierra de Israel y dura 8 días en la diáspora judía, celebración de la liberación de los esclavos hebreos y posterior salida del antiguo Egipto. Se acostumbra a comer un pan ácimo llamado matzah y se celebra el Seder de Pesaj. Bueno, disculpen si no estoy muy familiarizado con el hebreo, pero es importante señalar precisamente estos datos hebreos para que nosotros lo traslademos a nuestro tiempo. Levítico 23 nos da una información muy completa acerca de estas fiestas. Vayamos a Levítico 23, verso 1 en adelante. Dice la Escritura:
Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, esto es importante, en el mes primero, es decir, para nosotros es marzo-abril, pero para ellos es el mes primero. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La Pascua inicia el 14 de Abib o el 14 de Nisán. Y posteriormente a esto, posteriormente a la Pascua, se tiene la fiesta de los panes sin levadura. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Es decir, son 8 días. Esa Pascua inicia el 14 y termina 8 días más tarde. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 21 de Nisán o 21 de Abib. En este caso, la Pascua complementa desde el 14 y los 7 días de los panes sin levaduras. Es decir, no podemos hablar de Pascua sin hablar de los días de panes sin levadura, ni podemos hablar de Pascua sin el inicio, que es el día 14 del mes de Nisán. Dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. La fiesta más grande no es el día 14, sino al final. Esto es como en las fiestas. Usted sabe que el momento final o en un evento, lo más importante es el final, no el comienzo. El 14 de Pesaj es importante, pero lo más importante es el final de la Pascua. Ese sábado es el más importante, o bien el cumplimiento de ese tiempo de los 8 días es el más importante. Y curiosamente, en el tiempo del Señor, el final del Pesaj cayó precisamente en un Shabbat. Por esto era el gran sábado, el gran día de reposo, porque no siempre caía el final del Pesaj, el 8º día, en día sábado. No siempre, porque el 14 del mes de Abib o el mes de Nisán podía ser cualquier día. Es decir, un día 14 podía ser un día lunes, un martes, un jueves. Curiosamente, en esa ocasión el 14 cayó en reposo y terminó en reposo. Esto nos habla del cumplimiento profético. Pero es importante señalar, esto viene escrito desde el tiempo de Moisés en Levítico 23. También lo podemos encontrar en el libro de Números 28. Voy a leer un poquito, Números 28, verso 16 en adelante. Dice la escritura, vayamos rápidamente. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero, y 7 corderos de 1 año serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Bueno, estos son detalles más que nos hablan más acerca de los alimentos, lo que se tenía que presentar como ofrenda. Pero hablando de los días, es imposible que Jesús haya muerto el 14 de Pesaj, como lo dicen algunos, porque el 14 de Pesaj iniciaba la Pascua y Jesús estuvo en la fiesta de los panes sin levadura. Algunos dicen, es que no pudo haber muerto en otra fecha, porque el 14 de Pesaj o el 14 de Pascua es el día que se presentaba el Cordero. Sí, pero esto no quiere decir que ese día Jesús fue crucificado. El 14 de Pesaj
se había presentado el Cordero. Sin embargo, Jesús toma la Santa Cena después del 14 de Pesaj. Es decir, la toma dentro de los 7 días de panes sin levadura. Vayamos a lo que dice la Escritura. Nos queda claro que el 14 de Pesaj es el día que inicia, el 14 de Nisan es el día que inicia el Pesaj. El 14 de Nisan o 14 de Aviv es el día que inicia el Pesaj o la Pascua. Eso nos tiene que quedar claro. Y a partir del día 15 del mes de Aviv o el mes de Nisan inician las fiestas o inicia la fiesta de panes sin levadura. Esto no cambia. Y si Mateo, Juan, Lucas, Marcos hablan de estas fiestas, es porque el mensaje es para judíos y cristianos. No es solamente para cristianos. Mucha gente piensa, no son importantes las fiestas, las fechas, solamente saber que Jesús murió. Pero si vienen escritas en la Escritura es porque son importantes. Vayamos ahora a lo que enseña la Escritura en Lucas 22 y vamos a encontrar esa referencia. Dice la Escritura, Lucas 22: ya estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, es decir, de la Pascua. Y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando la manera de matar a Jesús, pues temían al pueblo. ¿Por qué temían al pueblo? Porque el pueblo estaba aceptando a Jesús. Hay mucha gente, quiero llamar esta palabra, indoctos, por no llamarlos de otra forma. Indoctos que tuercen las Escrituras, piensan que a Jesús los mismos que gritaron Hosana son los mismos que gritaron crucifícale. Eso es una mentira. Los que gritaron crucifícale eran los que estaban con los fariseos. Algo así como en las elecciones. Usted sabe que la mayoría de gente se va con el candidato ganador, pero pues hoy en día hay corrupción y las minorías son los que ganan por fraude. Lo mismo pasó en el tiempo de Jesús. Si el pueblo, si se hubiese preguntado, a ver, ¿cuántos judíos quieren que Jesús sea su Mesías?, todos hubiesen querido a Jesús, porque Jesús hacía milagros, alimentaba a los pobres y era un hombre, era el Dios hecho hombre, el hombre más carismático, el más precioso de todos los hombres, el deseado de las naciones. Entonces pensar que los mismos judíos que gritaron Hosana fueron los que gritaron crucifícale es una mentira, así como las mentiras que dice Satanás. Por esto a Jesús no lo pudieron prender en el templo, no lo pudieron apresar en el templo. Por esto lo hacen en secreto, donde Jesús está orando en el Getsemaní. Allí llega Judas Iscariote. Ahí se presenta Judas para decir, él es el Mesías, al que yo le dé un beso, a él van a arrestar. No lo hicieron en el templo y Jesús declara, como contra un ladrón han salido. ¿Por qué no me prendieron cuando yo estaba en el templo? No lo hicieron porque el pueblo estaba con Jesús. Mientras Jesús entró a Jerusalén y mientras Jesús predicó en el templo, hizo una limpieza y nadie le pudo refutar nada. Ellos no tenían autoridad para detener a Jesús en el templo, por esto lo hicieron en secreto. Dice el pasaje claramente: y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando la manera de matar a Jesús, pues temían al pueblo, porque el pueblo estaba con Jesús. Esto tenemos que entenderlo. Judas traiciona a Jesús, verso 3. Entonces Satanás entró en Judas, al que llamaban Iscariote, que era uno de los 12. Este fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los oficiales de la guardia del templo el modo de entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y a cambio le ofrecieron dinero. Era lo único que podían hacer, ofrecer dinero, como se lo ofrecieron también a los soldados, porque el dinero no puede ir de la mano de la verdad. El dinero corrompe, el dinero compra la verdad. Hay muchos predicadores que hoy tienen grandes púlpitos, grandes escenarios, grandes templos y piensan que por eso Dios está con ellos. Nada tiene que ver con eso. Los fariseos tenían dinero, tenían buena reputación, pero no tenían la verdad. La verdad es Jesús y la verdad no se corrompe por dinero. ¡Aleluya! Dice la Escritura: ellos se alegraron y a cambio le ofrecieron dinero. Judas aceptó el trato y comenzó a buscar una oportunidad para entregárselo sin que la gente se diera cuenta. Qué importante este verso, sin que la gente se diera cuenta, porque si se daban cuenta no iban a permitir que mataran a Jesús. Verso 7.
Llegando el día de los panes sin levadura, es decir, ya había pasado Pesaj, ya había pasado el 14 del mes de Abib, el mes de Nisán. Llegado el día de los panes sin levadura, cuando debía sacrificarse el cordero de Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a preparar nuestra cena de Pascua. Le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Era panes sin levadura. Preste atención. Jesús les contestó: cuando entren en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro dice, ¿cuál es la estancia donde voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala amplia y ya dispuesta en el piso de arriba. Prepárenlo todo allí. Es decir, ya todo estaba listo, amueblado el lugar. Ahora, es importante señalar, fue en el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura cuando Jesús toma la cena. No es en el Pesaj. El Pesaj es el 14 del mes. A partir del día 15 comienza el Pesaj y son 7 días, y en ese tiempo Jesús toma la Santa Cena. Veamos lo que dice Lucas 22 y verso 14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles. Entonces les dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de mi muerte, porque les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo entregado en favor de ustedes, hagan esto en recuerdo de mí. Lo mismo hizo con la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, que va a ser derramada en favor de ustedes. Pero ahora sobre la mesa y junto a mí está la mano del que me traiciona. Es cierto que el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que le está señalado, pero hay de aquel el que lo traiciona. Jesús cumple la Pascua. Lo estamos viendo claramente que es en el tiempo de los panes sin levadura. Es decir, que del 15 al 21 de Nisán, de Abib, se cumple ese tiempo. Se cumple la Pascua, esos 8 días. Muchos piensan que cuando la Escritura habla de la preparación de ese gran sábado, está hablando del Pesaj. No, porque el Pesaj es antes de los panes sin levadura, de la fiesta de los panes sin levadura. Si estaban preparando el gran Shabbat o el gran sábado, no podía ser Pesaj, porque ya se había tomado la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, aquí hay una revelación. Primero es el 14 de Nisán, que es el Pesaj, y del 15 al 21, que son otros 7 días, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, se cumplen los 7 días de la Pascua, para que sean 7 más 1, 8 días, cumpliendo con lo que dice Levítico 23. La palabra clave número 1 es: Jesús cumplió la Pascua en él. Por esto él declara: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, porque ellos ya no necesitaban un cordero, porque el cordero que quita el pecado del mundo se estaba entregando, y ellos estaban comiendo su carne, bebiendo su sangre, para tener vida eterna. Jesús cumplió la Pascua en él, es la primera palabra clave, y gózate con el Señor, porque en breves minutos aterrizamos con 2 palabras clave que van a revolucionar tu vida. ¡Aleluya! Ahora quiero compartirte en esta segunda palabra clave. Muchos piensan que Jesús murió en viernes y resucitó en domingo. El día domingo, que es el primer día de la semana, en eso no hay mentira. Jesús resucita en domingo, que es el primer día de la semana, pero no muere en día viernes. Por una sencilla razón. Jesús había declarado una palabra poderosa en Mateo 12, verso 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Del viernes para el domingo no se cumplen 3 días y 3 noches, y estaríamos diciendo que Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, está mintiendo. Sea el hombre mentiroso, pero Dios sea veraz. Sean los judíos mentirosos, los judíos que no aceptaron a Jesús, pero sea Jesús el Mesías veraz. Porque aunque los judíos quisieron corromper la verdad, la escritura se cumple. Todas las profecías de Jesús y todas las profecías de los profetas se cumplen al pie de la letra. Y esta profecía de 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra tiene cumplimiento bíblico. No queda sin cumplirse. Alguien me preguntará, entonces, ¿qué día murió Jesús? Si no fue el día viernes, como la tradición católica lo dice, algunos judíos lo señalan y mucha gente lo cree. Juan capítulo 19, verso 31 al 42 nos da certeza en lo que te voy a leer. Antes de leerte Juan 19, 31 al 42, tenemos que tomar en cuenta que estos 3 días y 3 noches no son a partir de la muerte del Señor en la cruz, sino a partir de su sepultura. Tenemos que prestar atención porque dice: 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra estará el Hijo del Hombre. Es decir, esa es la profecía que tiene que cumplirse. No dijo 3 días y 3 noches estará en la cruz, o 3 días y 3 noches habrá muerto. No, dice la escritura, estará en el corazón de la tierra. Datos importantes: el lugar del sepulcro de Jesús estaba cerca del Gólgota. Dato importante: José de Arimatea y Nicodemo participan en ir a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús para poderlo enterrar. Y dato importante, no es inmediato, hay un proceso, hay un tiempo. Jesús muere a las 3 de la tarde, a la hora 9 o a la hora 9. Para que lo sepulten pasan varias horas, y es de noche cuando Jesús es sepultado. Es de noche entrando ya el siguiente día. Recordemos que nuestros días no son iguales a los de los judíos. Nuestros días comienzan a las 12 de la noche. Los días de los judíos comienzan a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 ya estamos hablando que comenzó el otro día. Ahora leemos Juan, verso 31 del capítulo 19, dice la palabra de Dios. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Por qué era de gran solemnidad ese día de reposo? No solamente por lo que dice Levítico 23, que señala claramente, dice que será santa convocación, dice que el último día de los panes sin levadura será santa convocación a Jehová. Dice la escritura, leamos lo que dice nuevamente Levítico 23. Y a los 15 días de este mes será fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Pero ¿por qué era tan especial ese Shabbat? Porque además de todo esto, ese Shabbat o ese día de santa convocación cayó en día de reposo convencional. Normalmente ese 8º día podía ser en cualquier día, podía ser un lunes, un miércoles, un martes, como lo decía, en base a nuestro calendario. Pero ese Shabbat, ese 8º día, cayó en día de reposo. Por eso era el gran sábado, porque no era común, era como decir un año bisiesto, un año especial, cuando muere Jesús. Y dice la escritura, si vamos nuevamente a Juan, querían que pudieran descolgar los cuerpos y les quebraran las piernas primero, porque tenían que preparar ese gran sábado. No piense usted que era viernes cuando Jesús estaba crucificado, porque no podía ser así. Simplemente porque si era en viernes, no correspondía a los 3 días que estaría en el corazón de la tierra, sino que además no podía ser tan cerca del Shabbat, porque ese día no podían hacer ningún trabajo. Pero de lo que está hablando la escritura es que tenían
que preparar ese gran sábado. Dice, los judíos estaban en la preparación del final de la Pascua. De la Pascua dice aquí en esta versión, pero se entiende que ya habían pasado los días de los panes sin levadura y el final era lo más importante. Y estaban preparando ese final, por lo tanto le pidieron a Pilato, quiébrale las piernas para que ya descolguemos los cuerpos y ya nos aboquemos a la preparación de este gran Shabbat. Si entendemos esto y retrocedemos del domingo al día miércoles, los 3 días y 3 noches, nos vamos a dar cuenta que Jesús muere el miércoles a las 3 de la tarde, según nuestro calendario gregoriano, a las 3 de la tarde, hora novena, y por la tarde-noche, adentrándose al jueves, estamos hablando que ese día fue sepultado. Veamos lo que dice la escritura más adelante. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas del primero, del segundo, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y luego dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Aleluya. Se cumplió la escritura. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Yo tengo una teoría, no quiero asegurar que así sea, pero sí tiene cumplimiento. No sé si los soldados que están en la resurrección son los mismos que le crucificaron, pero sí pienso que pueden ser ellos, porque la escritura dice, y me mirarán a mí, aún los que me traspasaron. No solamente trasladándose al tiempo de Apocalipsis, al tiempo del regreso, sino en la resurrección. Los mismos que traspasaron al Señor pudieron ser los que fueron a cuidarlo. ¿Por qué lo pienso así? Porque los soldados tenían que cuidar Roma. Delegaron una comisión para atender el tema de la crucifixión de Jesús. No piense usted que todo el ejército romano estaba allí. Había una comisión de soldados y sin duda alguna comisionaron a los mismos soldados que lo crucificaron para cuidar la guardia, en este caso cuidar la sepultura. Es una teoría. Sin embargo, tiene cumplimiento con lo que te voy a leer ahora en el verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Pero veamos lo que dice otro pasaje poderoso que nos da referencia de que esto sucedió en la noche. Mateo 27, verso 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos sabían que iba a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Leamos lo que antecede al versículo 62, que era lo que les estaba diciendo acerca de que José de Arimatea y Nicodemo toman a Jesús, toman su cuerpo de noche. Veamos lo que dice el verso 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Preparan el cuerpo y lo llevan a enterrar, o bueno, no enterrar, sino a guardar en la sepultura, en esta tumba. Qué importante señalar, los que han ido a Israel saben que la tumba que está en Jerusalén, si no está cerca del Gólgota, como lo dice la escritura, no es esa la tumba. Esto tenemos que entenderlo porque la escritura dice que la sepultura estaba cerca donde Jesús fue crucificado. Veamos el pasaje. Verso 40 de San Juan 19. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto.
y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Tiene que estar muy cerca. Y les digo, yo no he ido a Israel, no he tenido la bendición, pero cuando Dios me dé la oportunidad de estar allí, porque he tenido amigos que han ido y me dicen, es que la tumba no es la tumba de Jesús. Bueno, esto lo han dicho algunos que han ido, yo no podría asegurarlo, pero la Escritura no da falsedad en ningún margen. Esa tumba tiene que estar muy cerca del Gólgota. Si está lejos, no es la tumba de Jesús, porque la Escritura lo dice. Pero si está cerca, es la tumba de Jesús. Son datos importantes, porque cuando Pilato entrega el cuerpo de Jesús, se lo entrega a José de Arimatea, pero el cuerpo de Jesús estaba donde fue crucificado. De allí lo llevan al sepulcro. Y una vez que lo sepultan, comienzan a contar los 3 días y 3 noches. La Escritura dice que fue de noche. Claramente, cuando les leí el pasaje, dice de noche. Ya era noche cuando comienza la tarea de sepultar a Jesús. Es decir, a las 3 de la tarde muere, hora novena, hora nona, y se da el terremoto, se rasga el velo del templo, etcétera, etcétera. José de Arimatea va con Pilato. Obviamente Pilato no estaba tan lejos de allí. Yo pienso que Pilato estaba en alguna oficina privada de Jerusalén, y entonces le informan que Jesús ya había muerto, y él se asombra, dice, tan rápido, o sea, no esperaban que fuese tan rápido. Entonces, cuando le autorizan a José de Arimatea enterrar a Jesús, o bien sepultarlo, es en la noche, y a partir de allí comienza a contar ese tiempo que yo les he mencionado. Para que lo tengas claro, es Mateo 27, verso 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se entrevistó con Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Mateo 27, 57. Obviamente le preparan las especias y todas las diferentes preparaciones, llamémoslo así, especias aromáticas y preparaciones en este caso. Para ser más preciso, un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras es lo que señala la Escritura. Hasta en eso nos da precisión. Y luego dice que lo envolvieron con especias aromáticas según la costumbre. Bueno, sepultan al Señor, y es importante señalarlo nuevamente, que a partir de allí se cuentan los 3 días y 3 noches, que el día para nosotros comienza a las 12 de la noche, para ellos comienza a las 6 de la tarde. El miércoles a las 3 de la tarde, en base a nuestro calendario, muere Jesús. Tienen unas horas para preparar el cuerpo, les entregan el cuerpo, y digamos que a partir del jueves, en un cierto horario, entierran, o bien sepultan, esa sería la palabra correcta, sepultan a Jesús. Digamos que hubiese sido a las 6 de la tarde, adentrándose el jueves. Del jueves al viernes 6 de la tarde es un día, del viernes 6 de la tarde al sábado 6 de la tarde es otro día, y del sábado 6 de la tarde al domingo, en este caso, tomemos en cuenta que son días intermedios. Para nosotros es viernes, sábado, domingo, pero en el calendario judío sería el jueves, comienza cuando terminó el miércoles, de 6 a 6 de la tarde, de 6 de la tarde del jueves al viernes, es el jueves en realidad. ¿Cómo explicarlo? De 6 de la tarde que terminó el miércoles a 6 de la tarde que comienza el viernes es el jueves. Contamos jueves, viernes y sábado, 3 días y 3 noches. Y el domingo a la entrada del domingo, que sería en la noche, en realidad tipo 6, 7 de la noche, que no es el domingo en la mañana, sino es el domingo comenzando en base al calendario judío, entre 6 y 7 de la noche. En ese momento resucita Jesús. La segunda palabra clave que quiero compartirte es: Jesús resucita el primer día de la semana, pero para esto te voy a leer el pasaje que lo asegura. Para que tú puedas hacer un claro ejemplo, puedes colocar los días: miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero los días judíos
para que tú los puedas identificar, pon un círculo o un triángulo que divida entre el miércoles 6 de la tarde al jueves 6 de la tarde, es el día jueves. ¿Por qué? Porque el miércoles terminó a las 6 de la tarde y el jueves terminó a las 6 de la tarde, es decir, el jueves está intermedio entre 6 de la tarde y 6 de la tarde. Para que tú entiendas, ahí está el jueves, ahí está el viernes, ahí está el sábado, los 3 días y 3 noches, y el domingo resucita. Pero no me creas a mí totalmente, vamos a la escritura. Pasando el día de reposo, capítulo 28 de Mateo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los soldados temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entendamos algo. Mateo no nos dice a qué hora las mujeres hablan con el ángel. No es en la noche. En la noche es el encuentro del ángel con los soldados. Nadie estaba allí, solamente los soldados. Había una guardia, había soldados cuidando el sepulcro, cuidando que Jesús nadie lo sacara de allí. Y los ángeles tienen su encuentro con los soldados precisamente pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. El amanecer no es como nosotros lo vemos a las 5 de la mañana. El amanecer es cuando el sol se oculta en el ocaso. Allí comienza el amanecer del siguiente día. El domingo inicia cuando se termina el sábado a las 6 de la tarde. Allí comienza el domingo. En ese momento de la noche, entre 6 y 7 de la noche, los ángeles se presentan. Dice la escritura que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, bueno, en este caso un ángel, vamos a decir en base a esta versión un ángel, aunque en otra versión de la Biblia dice que hubieron ángeles. El ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Es importante señalar aquí en este pasaje que solamente los soldados vieron este acontecimiento, porque no puede haber contradicción con lo que dice Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Veamos lo que dice Marcos 16 y Lucas 24. Bueno, vayamos a Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, es decir, ahí sí es claramente que es en la madrugada, cuando el sol está saliendo entre 5 o 6 de la mañana. Es allí cuando llegan precisamente las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Pero Juan nos habla que las mujeres llegaron con el ángel precisamente, y el ángel es el que habla con ellas y les dice que no tengan temor o no tengan tristeza. En Mateo se nos dice que se presenta el ángel, se da el terremoto y los soldados quedan como muertos. Y en otro pasaje que leímos en Marcos 16, leíamos que las mujeres muy de mañana, cuando sale el sol, tienen precisamente este encuentro. En una versión dice que las mujeres llegan y preguntan: ¿quién movió la piedra? Si las mujeres hubiesen estado cuando el ángel removió la piedra, no hubiesen preguntado. Entonces la Biblia estaría mintiendo. Pero la realidad es que Mateo no describe los tiempos como lo describe Marcos, como lo describe Juan. Lo que pasó es que primero fue la remoción de la piedra en la noche y luego fue el encuentro de María Magdalena. Lo que quiero señalar es que fue el primer día de la semana cuando Jesús resucitó, porque la escritura no nos deja mentir en base a lo que dice Mateo 27. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas se prepararon para ir. Hubo un gran terremoto, el ángel descendió, removió la piedra y se sentó sobre ella. De miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero luego dice la escritura más adelante: y el ángel, respondiendo a las mujeres, dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar, fue puesto
donde fue puesto el Señor está vacío. En otra versión vamos a encontrar cuando las mujeres preguntan: ¿quién removió la piedra? Veamos lo que dice. Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Aquí nos damos cuenta que las mujeres no estuvieron cuando la piedra fue removida. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. O sea, cuando dice y hallaron removida la piedra, es decir, cuando ellas llegaron, la piedra ya estaba removida. Ellas no estuvieron cuando el ángel se apareció. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Por eso yo decía ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ahora, si vamos a Mateo, el ángel respondió a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero en el momento de la remoción de la piedra es cuando se da la resurrección. Y allí no estaba María, no estaba María Magdalena, ni estaba tampoco Salomé. Vuelvo y repito, no estaba María, la madre de Jacobo, la madre del Señor, no estaba María Magdalena, ni estaba Salomé. Ellas no vieron el acto del movimiento de la piedra, de la remoción de la piedra. Los que lo vieron fueron los soldados. Por esto es importante señalar la segunda palabra clave, y ha quedado muy en claro: cuando se mueve la piedra es el domingo. Pasado el día de reposo, el primer día de la semana, cuando está iniciando el día, se remueve la piedra y se da la resurrección. Pasado los 3 días, como dice la Escritura, 3 días y 3 noches. La palabra clave número 2 es: Jesús resucita el primer día de la semana. Eso no nos puede caber ninguna duda, porque es pasado el día de reposo cuando se da la remoción de la piedra. Ahora, ¿qué fue lo que vieron los soldados? Y con esto termino. Muchos enseñan que María Magdalena fue la primera que vio a Jesús, pero la Escritura, si vamos a lo que dice Mateo 27, en realidad los soldados fueron los primeros testigos de la resurrección. Veamos lo que dice la Escritura en el verso 11 del capítulo 27. Esta es la tercera palabra clave. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia de la ciudad. Vuelvo a leer. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. En otra versión dice: sobornaron a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Callaron el testimonio de los soldados, pero la Escritura dice que los soldados informaron a detalle. Dice claramente, dice que los hombres de la guardia dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Fueron detallados los informes. Es decir, los soldados vieron a detalle cuando el ángel se presenta, cuando se remueve la piedra, y ellos vieron a Jesús resucitado. Aunque la Biblia no lo dice, porque callaron con soborno el testimonio de los soldados, yo sí creo que lo vieron, porque la Escritura dice: y aún los que me traspasaron me verán. Y es imposible que ellos, estando allí presentes, solo hayan visto la piedra removerse. Sin duda alguna, como el trabajo de ellos era cuidar que nadie tomara el cuerpo de Jesús, ellos se dieron cuenta que Jesús resucitó. Y este fue el informe que llevaron, y los judíos se enteraron, y por esto los sobornaron para que no hablaran. La tercera palabra clave es: los soldados son los primeros testigos de la resurrección. Los primeros testigos que vieron que la piedra se removió. Y sin duda alguna, esto es una teoría mía, esto no lo dice la Escritura, pero yo pienso que si ellos fueron encargados de cuidar el cuerpo de Jesús, y si ellos vieron que la piedra se removió, ellos vieron a Jesús resucitado, y por esto quedaron como muertos, porque se impresionaron. Nosotros, los que crucificamos a Jesús, lo estamos viendo resucitado. Por esto se quedaron como muertos
y fueron a dar testimonio. Los primeros que vieron el testimonio, valga la redundancia, de la resurrección fueron los soldados y luego María Magdalena. Estas son las 3 palabras clave y deseo que sean datos importantísimos sobre la muerte y resurrección de Jesús. Primer palabra clave: Jesús cumplió la Pascua en él. El Pesaj, desde el 14 del mes de Abib, el mes de Nisan, hasta el día 21, los 8 días, con el gran Shabbat, el gran sábado, que cayó en día de reposo convencional. Palabra clave número 2, Jesús resucita el primer día de la semana. Eso lo encontramos en Mateo 27, pasado el día de reposo. Se tiene que cumplir del primer día de la semana para atrás. Es el jueves cuando Jesús fue sepultado. No fue muerto en día viernes, sino en día miércoles. Y lo último, los soldados son los primeros testigos de la resurrección. Damos gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias por este mensaje. Lo he compartido con temor y temblor. Te pido que me permitas, Señor, adentrarme más a estos temas y que podamos ser edificados por tu palabra. Bendice a cada oyente y bendice a todos aquellos que están en necesidad. Te damos gracias. Declaramos que este es un tiempo de bendición, un tiempo de muerte y resurrección para toda tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.